Cuarta aliyá. Génesis 26-23. Y subió desde ahí hacia Beer-sheba. Si Gerar está arriba y Beer-sheba está abajo, ¿por qué no podríamos decir que subió? Eso sería, ¿qué? ¿Técnicamente imposible? ¿O humanamente imposible? Pudo verse por otro camino. Geográficamente podríamos decir que es imposible. ¿Sí? ¿Y por qué te dice el texto que subió de Gerar a Beer-sheba? Acuérdense que cada palabra... ¿Qué significa? Exactamente. Porque depende del significado. Cada cosita que vemos es importante. El pasuk te dice subió. Si te dice que eso es, y la palabra, si te fijas, es una aliyá. ¿Sí? Si es una aliyá, si está subiendo, ¿cómo podemos, si geográficamente es imposible, cómo podríamos usar para decir que subió? Espiritualmente, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, si te está diciendo que va de un lugar físico a otro lugar físico, ¿cómo puedes decir que subió espiritualmente? Como mencionaste, Beer-sheba. ¿Qué es Beer-sheba? Ya lo hemos visto en otros versículos. ¿Qué hay en Beer-sheba como para decir que sube? ¿Quién fue la primera persona que estuvo ahí? La primera persona que estuvo en Beer-sheba. Pues fue Jacob entonces. Abraham. No. Y ahí se le apareció Dios y le puso al pozo el Viviente que me ve. que bebé. ¿Quién fue? Pues ahí está Agar. Fue la primera vez que aparece eso. ¿Por qué? Porque Dios se le aparece en ese pozo. Después, ¿quién fue? Abraham. Y ahora, y antes de Abraham, después de Abraham, ¿quién fue enseguida de Abraham? Isaac. ¿Se acuerdan cuando viene Rebeca caminando y dice que va Isaac al revés? Isaac va de dónde? De Beer-sheba, después de adorar. Entonces, si geográficamente es imposible que vayas de Gerar a Beer-sheba y decir que subes, tendrías que verlo desde un sentido ¿qué? Entonces el tercero es a Isaac, ¿verdad? Espiritual. A Isaac. Sí, sí. Entonces, cuando te dice subió, quiere decir, primero, hay gente inconversa en Gerar, ¿sí? Y lo que ocurre en Beer-sheba es algo especial, es algo distinguido. Quiere decir que entonces es en un sentido espiritual que sube. No importa que geográficamente no sea correcto, pero espiritualmente es correcto. ¿Sí? Ahí en Beer-sheba es donde está el pozo, ¿verdad? Es donde está el pozo. Exactamente, por eso Beer-sheba. ¿Sí? Luego, 24. Y se le presentó a él Dios esa noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, pues contigo yo estaré y te bendeciré y aumentaré tu descendencia por causa y mérito de Abraham mi siervo. Fíjate cómo comienza algo maravilloso. Cuando comienza a ser Dios un Dios general y empieza a convertirse a un Dios particular, porque le está diciendo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. Deja de ser un Dios general. ¿Por qué? Porque los ídolos de los otros pueblos los tienen los pueblos, ¿ok? Entonces no puedes decir ellos tienen lo que yo tengo. Es un Dios general. Pero desde aquí Dios está mostrando en un sentido particular. Yo soy el Dios de Abraham. Cuando termina diciendo por causa del mérito de Abraham, quiere decir que ese mérito por ese hombre tú tienes acceso. ¿Sí? Lo que él hizo y representó te pertenece también a ti por descendencia porque es particular. ¿Ok? Pero fíjate también cómo tiene, primero antes de hablarle, primero lo tiene que subir de nivel. Exacto. Para poder hablarle. Sí, porque si no, no le va a hablar donde está toda la perversidad, ¿no? Exacto, sí, primero lo tiene que subir. Ahora, una vez que lo sube, ya de que le habla algo particular, mira, a nosotros decimos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es particular.
¿Sí? Entonces por eso será, y subió desde allí el verso anterior, porque ya lo está subiendo Sí, de nivel exactamente. para podérsele presentar. En el caso de Jesús, nosotros oramos en el nombre de Jesús y decimos que es particular. Si lo hiciéramos en el nombre de Abraham, ¿funciona? Claro que sí, pues es nuestro Padre. Ahora, pero fíjate cómo viene la profundidad. Si nosotros podemos pedir en el nombre de Abraham, ¿cómo es que lo puedes hacer en el nombre de Abraham? En el nombre de Abraham, porque somos de parte de su descendencia y Ajá. ¿sí? Y si eres parte de su descendencia, ¿cómo Es tienes que nuestro ser? Padre, tenemos que ser Sí, parecidos pero a ellos. fíjate lo que hizo Isaac. Isaac abre los pozos de su padre y le pone el nombre de los de su padre. Si nosotros lo hiciésemos en el nombre de Abraham, ¿cómo tendríamos que ser? Saber muy Como bien. él, guardando los mandamientos del Padre. Como él, Como ¿ok? Bajo, dice, no me acuerdo qué dice, nosotros como Abraham, dice Gálatas, somos hijos de Isaac. Pero para decirte eso quiere decir que lo que hizo el Padre tiene que ser imputable a ti. Si nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos que ser como nosotros queramos, porque no podemos ser como Jesús, porque lo que hizo Jesús fue para solucionar la ley. ¿Sí me explico? O sea, fíjate cómo es. Podemos pedir el nombre de Abraham, sí, pero ¿qué tendríamos que ser? Exactamente como él. ¿Y por qué con Jesús no? Es ilógico que Jesús haya hecho y guardado la ley para que tú pidas en su nombre siendo completamente distinto. No puede ser en el nombre de Abraham. Lo que le está permitiendo Dios a Isaac es que por causa del mérito de él, alcance también él otra bendición. Pero tuvo que ser irrespetuoso Isaac y decir que lo que su padre hizo ya no lo tiene que hacer él. No, Por lo que hizo su padre ya no lo tengo que hacer yo. No. porque con Abraham también podemos orar, como te digo, si guardamos los mandamientos, si guardamos lo que él hizo. Es que decir nada más por la fe de Abraham es ilógico. Porque Isaac no, o sea, le dice no te vayas de aquí. ¿Por qué no le dijo por la fe de tu padre ya no te vayas? Ya haz lo que quieras, vete a Egipto. ¿Sí me explico? O sea, es ilógico que ahora tú digas en el nombre de Jesús, pero no quieras hacer nada en el nombre de Jesús. No, es que eso lo hizo él. Es que fue a los 8 días a circuncidarse. No, nosotros no. Nosotros, gracias a Dios, no. O sea, eso es tapar el pozo y quererte quedar con las aguas. ¿Sí me explico? Fíjate cómo está de delicada la situación. Si eso con el Hijo, ¿por qué contigo no? ¿Por qué Dios sería diferente? Eso es lo que les digo, que por medio de la fe en Jesucristo tenemos la herencia, pero por medio de los mandamientos la permanencia, y eso no es de fe. Jesucristo es de fe. ¿Sí me explico? Fíjate, si Dios no permitió que de ahí donde estaba Isaac se fuera a Egipto y nosotros recibiendo a Jesús nos regresamos a Egipto, o sea, es contradictorio. Sí. O sea, mucho. Y peor cuando ya conoces esto y te regresas. No puede ser posible que ya lo conozcas y te regreses. Eso es ilógico. Luego vamos a ver. 25. Entonces erigió allí Isaac un altar e invocó el nombre de Dios y estableció allí su vivienda, y también allí cavaron sus siervos un pozo. Fíjate, en este versículo encuentras 3 cosas juntas. Primero encuentras un altar, que es un sinónimo de adoración. Luego encuentras la casa, y luego encuentras un pozo. Donde está el altar debe de estar la casa. Donde esté la casa va a haber la provisión. ¿Como consecuencia de qué? De guardar los mandamientos. No, fíjate cómo está el orden. De la obediencia. Altar, casa y provisión. Altar, casa y provisión. Entonces, ¿en base a qué? A que tienes que rendirte al Padre. Primero es la adoración al Padre.
¿Eso qué Mi constituye? casa tiene que Que estar, tu casa eh, tiene esa conexión. Una vez que tienes esa conexión, ¿viene qué? la provisión de Dios. A partir de la provisión, ahí aparece qué cosa. Fíjate cómo está esto. Tenemos el altar al principio, ¿ok? Después del altar tienes una casa. Y después de la casa tienes un pozo, y el pozo representa algo físico o espiritual. Esta parte, el altar, ¿es espiritual o es físico? Espiritual y físico. Físico, pero porque es la más, adoración es la manera de vivir. espiritual. Bueno, es que sí es físico, pero representa algo espiritual. Ajá. Sí, o sea, sí es físico, no negamos, pero el hecho de que tengas piedras y que tengas un animal encima y que tengas fuego, eso representa algo espiritual, ¿ok? Porque si es adoración no puede ser Exactamente. Después de lo espiritual sigue ¿qué? lo físico. Lo físico, pero lo físico es parte espiritual y parte físico. ¿Por qué? Porque significa que tienes gente en esa casa. ¿Cómo es el trato con esa casa? Es espiritual y es físico. Físico porque tienes que comer, tienes que dormir, tienes que acostarte, pero espiritual porque tienes que hablar y comunicarte. Y el habla no es físico, es espiritual. ¿Sí me explico? O sea, porque estás generando unas ondas y no las ves. Luego, de ahí tienes el pozo. ¿El pozo es físico o es espiritual? Espiritual. El pozo es físico, porque de ahí vas a sacar ¿qué? La palabra. No, es que mira. El agua. Ya hablamos de lo espiritual está aquí. Sí. Cuando estamos hablando del pozo, no, esa parte ya no es espiritual. Ya es físico. El agua. Porque el agua te va a servir para sembrar, para regar, para tomar, para subsistir. La parte, lo que quiero que entiendas es esta división Es como una espiritual. transición, ¿no? Exacto. Lo espiritual acá se lleva los dos y Exactamente. acá termina siendo físico. Exactamente. La parte espiritual, la parte física. ¿Sí? O sea, sí, yo entiendo que cuando hablamos del agua, de la palabra y todo, pero fíjate cómo en este versículo te está uniendo tres cosas, pero no las puedes tomar en este sentido espiritual y físico. O sea, ¿cómo te digo? No puedes decir que el agua es espiritual o así. Bueno, sí, porque gracias a lo espiritual tú puedes tener el agua que representa la palabra y la vas entendiendo. Pero lo que quiero que veas es esta transición entre lo espiritual que tiene que ir pegado con la casa y que tiene que ir pegado con la bendición. Porque si no hay agua, otra vez, ¿por qué había hambruna? No había agua. Sin embargo, al tener un aspecto espiritual, tienes un aspecto físico terrenal que conlleva a esencia a lo terrenal. ¿Sí? La bendición de las tres cosas ahí mismo. Y esas tres no las puedes dividir. Cuando te vas solamente por el lado terrenal, ¿te conviertes en qué? ¿En un boy? No, hombre o mujer. Cuando te vas solamente por lo físico, ¿te conviertes en hombre o mujer? Pues puede ser los dos, ¿no? Porque pues no te vas como Te vas mujer, a te vas como hombre. eres hombre, ¿no? No, esto no es espiritual, es lo Eres físico. físico como hombre. Hombre. Y si te vas solamente al lado emocional, Es mujer. mujer. Entonces tú tienes que estar ¿en dónde? En medio. En la medio, casa. en el equilibrio de lo espiritual y lo Tienes terrenal. que tener la conexión. Lo que te está mostrando este versículo es esa conexión entre el hombre y la mujer, entre lo espiritual y lo terrenal, entre lo vívido y lo sentimental. Sí. ¿Sí? Nada más en este versículo. Eso te está demostrando que el padre Isaac era una persona especial. Este es creo que es el único altar que construye Isaac. A no ser que ustedes recuerden que haya construido otro, pero no encuentro. Pero ese lugar como que le proporcionaba a él algo específico. ¿Sí? Porque otra vez de ahí es de donde va subiendo y tiene la visión con Rebeca y viene de ahí. Entonces ahí hay algo especial entre Dios y él en el altar. ¿Sí? Ahora, esa parte va a ser muy importante porque vamos a ver otras cosas en las siguientes aliyas. Luego el 26. Y Abimelech llegó desde Gerar con su comitiva y Ficol, su general en jefe.
¿Eso qué es? Fíjate, está llegando el rey, una comitiva y un general. ¿Qué representa todo ese aparato? Lo político, no algo político. Un aparato gubernamental, ¿sí? Porque es el rey, es su comitiva y es un general, entonces es un aparato gubernamental. 27 y 28. Entonces les dijo a ellos Isaac: ¿por qué vienen ustedes ahora conmigo si ustedes me han tratado con odio y me expulsaron de junto a ustedes? Y le dijeron: es que hemos observado que Dios está contigo. Y nos dijimos: mejor que haya una alianza entre nosotros y concertemos un pacto contigo. Fíjate, vimos que ya solos no la vamos a hacer. ¿De dónde se vino él? De donde estaba viviendo con ellos. ¿Qué tuvo cuando sembró? 100 veces más de lo 100 veces más. Si eso es tuyo y te están corriendo de ahí y te vas, ¿cuánto les vas a dejar de lo que cosechaste? Nada. ¿Y qué es lo que está viendo ahí? Amén. Entonces, te vas a otro lugar, ellos están pensando, pues nosotros por nuestra propia fuerza lo hacemos. ¿Qué hacen? Hemos visto que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque te llevaste la comida. ¿A quién vamos a ir a comprarle? Pues a nadie. ¿Por qué lo que sembramos no se da? Porque estamos en contra del Señor. Entonces, ya vienen a hacer una alianza y dice: concertemos un pacto contigo. Y luego, el 29, si tú no nos haces daño, así como nosotros no te hacemos daño, y así como hicimos contigo solo bien, y te dejaremos ir en paz, bendito seas ante Dios. ¿Es cierto que le hicieron bien? No, le estoy tapando sus pozos. ¿Lo dejaron ir en paz? No. Le hicieron, dice, nosotros no te hemos hecho daño. ¿Es cierto? No. Dice, si tú no nos haces daño, ¿por qué le tienen miedo a Isaac? Porque saben que Dios está con él. Ah, Dios está con él. Y está usando, fíjate cómo está usando la táctica del si no lo vi, no me acuerdo. ¿Cómo? Nosotros no te hicimos daño. ¿Le hicieron daño? Sí. No, pues es que yo no lo vi. Solo hemos hecho el bien contigo, ¿es cierto? No. ¿Te dejamos ir en paz? No, hasta te corrieron. Entonces, de esa manera, si no lo vi, no me acuerdo. Si ellos que son el gentil y que vienen con el rey, con Isaac el que tiene el pacto, ¿qué va a pensar? Nada más ponte a pensar ahora en la contraparte espiritual. ¿Qué va a pensar el gentil cuando se tenga que acercar a la Torá? ¿Qué le va a decir a todos esos judaizantes cuando se tengan que acercar a la Torá? Lo mismo que ¿Qué cosa? vimos que Van a Dios querer está hacer un contigo. pacto. Hemos visto que lo que tú haces es cierto. Fíjate cómo es. O sea, a mí sí, cuando lo estaba viendo dije, qué fuerte. Nosotros nunca te hicimos nada. ¿Por qué? ¿Tú lo oíste? No, lo oí de una persona. Yo no lo dije. Nosotros siempre te hicimos, hasta ahora vamos por ti. Te debes llevar al camino. ¿Y dónde estás? ¿A poco no estás en el camino? ¿Sí me explico? O sea, eso es algo que va a pasar. El rey, otra vez, por eso es importante. El rey te dijo, no toquen el pacto. Aquí, ¿qué ocurre? Es lo contrario. Nosotros no hicimos nada. Al contrario, estuvimos orando por ti. ¿Sí me explico? Eso se va a venir a dar. ¿Qué es lo que dicen las vírgenes insensatas con las que son sabias? De tu aceite. ¡Danos! ¿Y qué dice la otra? No. No, hombre. ¿Cuánto me ha costado? ¿Sí? Eso se va. ¿Qué dice? Buscarán de mar a mar quien los enseñe y no hallarán. En esta situación por lo menos llegan a un acuerdo y a un tiempo en los que sí lo van a encontrar. Pero también tienen que ser personas que, por eso si te fijas es una comitiva. ¿Qué comitiva es? Los meros cabecillas. ¿Por qué los de abajo no?
Porque los cabecillas los mandan, los líderes. Pero aquí los cabecillas, los líderes están llegando. ¿Sí? Por eso no vienen los de abajo, porque los líderes son los que van a estudiar. Lo que hablábamos el otro día, si el líder dijo, ustedes no vayan con eso, eso está mal. Cuando el líder diga, híjole, no, siempre sí vamos, ¿qué va a decir el de abajo? No, hombre, tú me dijiste que no, eso está mal. Porque es de abajo, porque no sabe lo de arriba. Por eso el de arriba tiene que venir con una comitiva. No, está bien, hay dispensa. ¿Sí me explico? O sea, está fuerte, pero ¿en base a qué? A que él se tiene que mantener y saque qué. ¿Eso significó que no tuvo problemas con ellos? No. ¿Que no le hicieron bien? No. O sea, eso no significa que nada más por lo que te hacen tú te vas a portar mal con ellos. Eso demuestra tu misericordia hacia el prójimo. ¿Misericordia qué quieres? No, porque te caen gordos. ¿Sí? Pero que tienes que hacerla porque si no Dios no está contigo y tú no estás demostrando a Dios. No has cambiado, y si no has cambiado, no puede seguir la misericordia de Dios. ¿Sí me explico? No, está bien claro. O sea, fíjate cómo gracias al Padre llegas a un punto en el que empiezas a profundizar en la palabra y dices, wow, todo lo que saco de un versículo. Y lo que hacíamos era Nada. Leer literalmente.